Buenos días, como siempre un gusto estar aquí en Radio Centro. Un saludo para todos sus distinguidos oyentes. 30 días en que se ha hecho mucho énfasis en un cambio de estilo, sabiendo que lo que quiere el pueblo es un cambio de fondo. Una lucha permanente por demostrar que el presidente Moreno no es más de lo mismo, de no querer repetir los errores que hicieron que lastimosamente después de 10 años el Ecuador electoralmente esté dividido, no en cuanto a sus prioridades, no en cuanto a sus objetivos. Esos temas de forma hasta cierto punto en materia de libertad de expresión, en el tema de la visión que se tiene en comunicación, ha traído cierta paz. Sin embargo, falta definiciones en cuanto al tema más preocupante que tiene la ciudadanía, que es el tema económico, que es la crisis, el desempleo. Esas declaraciones tienen que convertirse en acciones, si no solamente será una amalgama de augurios de personas que piden 100 días para los que ya llevan 10 años. El presidente de la República ha llamado al diálogo nacional. Es saludable. Tiene que ser corresponsable también el tema. Por supuesto, elevado inclusive a política de Estado. No solo un tema de supuesta diferenciación, sino un tema de carácter permanente, y debe contagiar, en el buen sentido de la palabra, a todos los integrantes de su gobierno, inclusive los rezagados del correísmo que existen ahí. Pero le ha dado resultado porque ha seducido a la oposición. Y está la oposición dentro de toda esta propuesta del diálogo nacional y de todas las propuestas y políticas de cambio que se está planteando. Mire, yo practico, no predico, la cordialidad cívica en aras a los grandes objetivos nacionales. Conversar para poder trabajar y solucionar y generar progreso y bienestar supera el marco ideológico. Lo anormal era no hacerlo. Por eso es que la ciudadanía ha recibido con muy buenos ojos reuniones de trabajo a la luz del día con el alcalde de Guayaquil, con el alcalde de Quito, el alcalde de Cuenca, sectores productivos. Pero eso se tiene que concretar. Y por eso hago el vínculo, porque mientras el presidente Moreno llama al diálogo y a la apertura, por ejemplo, el señor vicepresidente representa el ala más dura y sectaria del rezagado correísmo. No sé si es estrategia o no, es el policía bueno y el policía malo. No sé, espero que no sea así y que todos vayamos justamente en la misma línea. Tanto en el trabajo del Ejecutivo, a nivel de la apertura al sector privado, que en la práctica, si no quiere molestar al expresidente, igual va a seguir siendo un cambio de modelo. Porque mientras en el anterior el modelo se basaba en el gasto público, el actual ha dicho el ministro que debe ser en apoyo al sector privado, el verdadero motor de la economía, que es lo que nosotros siempre hemos sostenido. Así que eso tiene que ser fructífero. Y le voy a poner un ejemplo a nivel de la Asamblea, porque se puede hacer. Porque eso le iba a preguntar, ¿cuál es ese? Todas las herramientas que se necesite para cambiar el rumbo económico hacia una gestión que haya un Estado que regule, sí, pero que no maniate, por así decir, al sector privado. Que las leyes vayan en la línea con iniciativa presidencial a flexibilizar el tema de los impuestos. Por ejemplo, rápido, el de la plusvalía, el de nuevo aumento al 75% para poder dinamizar el sector de la construcción, que es uno de los mayores generadores de empleo. El anticipo al impuesto a la renta. El anticipo al impuesto a renta, que aparte es un absurdo y es un ilógico que lastimosamente ha coartado el sector comercial, entre los cuales Guayaquil es la primera víctima de aquello. Y luego poner un ejemplo que se pueda hacer posible. Si el presidente de la República, entiendo su estilo, inclusive de forma paulatina, si no lo quiere hacer de una, pero envía estos dos buenas señales para que se hagan medidas prácticas, va a recibir el apoyo unánime de la Asamblea Nacional, y estoy convencido de los sectores productivos pequeños, medianos y grandes. Y luego poner un ejemplo que se puede trabajar en conjunto. En la semana que pasó en la Asamblea Nacional, tanto el oficialismo, la bancada del Cambio Positivo, Partido Social Cristiano María Guerrero, la bancada de Creo, en una votación que llegó a 127 votos. ¿Y eso fue una resolución o qué no, fue? Lo de Poli, ¿no? No, dos ejemplos le voy a citar. Se me adelantó un poquito. Primero, algo un poco más jurídico. Algo más jurídico.
una votación de más de 2/3 partes, Ay. donde se rechazó un veto que de regalo dejó puesto el expresidente Ocorra antes de irse al Código Orgánico Administrativo, donde casi la gran mayoría de asambleístas no lo acogió, se ratificó los textos originales. ¿Pero por qué? Porque pensamos que el veto que facultaba darle mayores atribuciones al Estado del Código Administrativo en perjuicio de los ciudadanos, creaba una desigualdad en el litigio entre el Estado y el ciudadano. Por ejemplo, decía que los actos discrecionales no eran sujetos a reclamo e impugnación. De repente, a lo largo del debate, hubo un gran consenso entre todas las fuerzas políticas y se dio una aprobación a favor del código como lo ha aprobado la Asamblea, rechazando el veto, pero fundamentalmente dándole la mano al ciudadano para no verse perjudicado. Eso sobre actos discrecionales. Sobre actos discrecionales. Porque dice que todo lo que es discrecionalidad es corrupción, pues, y limita el derecho. Discrecionalidad es igual a arbitrariedad. ¿Ya? Primer punto. Y en el segundo punto, el día jueves, de forma unánime, después de haber trabajado como debe ser, encontrando consensos, encontrando aportes de las distintas bancadas, hizo una resolución mediante el cual, propuesta por Julio Ugarte, mediante el cual se le dispone al Ministerio de Salud Pública, originalmente era un exhorto, pero se le dispone que le dé atención prioritaria en lo que es atención de medicina a todos los enfermos con temas catastróficos como parte de una política de Estado. Y me parece muy bien, hubo un amplio debate. ¿Qué quiere decir esto para nuestros oyentes? Que se puede trabajar en conjunto. Si apoyamos el pluralismo, si rechazamos el sectarismo, donde haya diferencias se puede trabajar, pero si tenemos un adversario, eliminando el término enemigo, un adversario en común, que es la pobreza y el desempleo, tomar las medidas necesarias desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Si queremos también trabajar en contra de la inseguridad que está permanentemente en la sociedad y un alto nivel de percepción, Ejecutivo, gobiernos locales. En el tema de las drogas, por ejemplo, que es una lacra lo que está sucediendo hoy día, en el que se celebra el día con el combate con lucha antidrogas, de la mano haciendo las reformas a nivel de la Asamblea a ese marco jurídico que lastimosamente en vez de ir a la prevención, la tabla del Ejecutivo, por el marco jurídico lo da el COIP, en vez de ir a la prevención, lastimosamente facilitó el tema del microtráfico, y es público y notorio que la mayor preocupación, al igual que el tema del desempleo que tienen las familias ecuatorianas de todo estrato social, va en la línea de que poder combatir. Cuando uno va a las calles, a las plazas, cuando uno visita los barrios y escucha a los ciudadanos, ese es un clamor nacional. Así que podemos trabajar en conjunto. Esto es importante porque en estos días presentaremos el proyecto respectivo como bancada, mediante el cual en el COIP, donde se le da la facultad al Ejecutivo, que inclusive de forma discrecional con la autoridad antidrogas, la Secretaría de Drogas, hagan estas tablas respectivas, necesitamos un marco restrictivo. ¿Por qué? Porque esta mala lectura, esta visión, esos malos ejemplos que se puso, más la permisividad que contiene el COIP, lastimosamente degeneró el tema, y no solamente que se están perdiendo generaciones enteras víctimas de este lamentable tema que es la drogadicción, sino que está acarreando violencia que conlleva inclusive a temas de asesinato y crímenes, porque están relacionados, y esto lo sacamos de los mismos informes de la Policía Nacional y que la prensa diariamente recoge. Y vicepresidente, con el desparpajo que le caracteriza, se quiso sacar la vuelta la semana pasada, y en vez de que exista una verdadera comparecencia ante el seno de la Asamblea, que en política representativa representa a los ciudadanos, quiso hacer un adelanto, me imagino porque lo extraña, de una sabatina un día miércoles. Él, como toda autoridad, merece respeto, sí, y él también, y lo que él representa y los adláteres que tiene en la Asamblea también merecen el mismo respeto, tal cual más cuando el primer mandatario actual así lo predica y así lo predico, porque aquí parece que hay una disonancia en el mismo gobierno, y eso no lo podemos permitir. Me decías lo de la oposición. El día anterior cambiaron el procedimiento, y como era poco más una invitación con alfombra roja, se pidió que se hagan las preguntas por escrito y por anticipado. Se las hizo la asambleísta Cristina Reyes en representación de nuestra bancada,
con la valentía que le caracteriza, la formuló, y otras bancadas también, y hubo un pliego de preguntas bastante importante. Como se dice en las esquinas, vulgarmente las batió. Y no solamente eso, sino que como no era el concepto de comparecencia, porque no lo permitió la presidenta de la Comisión de Fiscalización, a diferencia que sucede en todos los parlamentos y senados del mundo, no hubo oportunidad para contrastar, para hacer la réplica y las consiguientes contrarréplicas en busca de la verdad que le interesa al pueblo ecuatoriano, sino que o no se respondía o se respondía a medias y después se utilizaban ciertas sátiras para tratar de imponer su verdad. La responsabilidad política está consagrada en la Constitución de la República. En ese caso en particular, todas las áreas a las cuales el señor vicepresidente tuvo esa responsabilidad delegada por el primer mandatario de entonces, aquí ya en la actualidad se encuentran inclusive sentencias sobre casos de corrupción. Estamos hablando de responsabilidad política, porque si hubiera la penal, tenga usted la plena seguridad que directamente hubieran tenido que ir a la justicia común, y lo único que hubiera tenido que hacer la Asamblea es, en el caso de que la justicia así lo determine, dar la autorización correspondiente con las 2/3 partes de sus integrantes para poder iniciar el juicio de carácter penal. Este es en el campo político. Y es más, utilizó pretextos burdos. Primero dijo que había golpes de Estado de por medio. Si él tuviera conocimiento de que hay un golpe de Estado de por medio, debería él tener la obligación de ir a la Fiscalía a denunciarlo porque es un delito contra la seguridad del Estado. Después, para variar, acusó a la prensa corrupta de estarle haciendo un poco más un linchamiento mediático. Ya sabemos que ese ha sido el pretexto del correísmo. Y tercero, tuvieron el descaro, porque no hay otra expresión, de autoatribuirse la lucha anti la corrupción. Hasta donde yo me acuerdo, el tema de lo Petroecuador que ha conllevado estas sentencias se derivó de una investigación internacional de un consorcio de periodistas denominado el caso Panama Papers. Si ese consorcio de periodistas a nivel mundial, entre los cuales había periodistas ecuatorianos, no hubiera descubierto el tema de los Panama Papers, hay algunos que seguirían inaugurando refinerías en el aire. Vamos a analizar esta condición del impeachment, como se conoce, es el juzgamiento por parte de un parlamento de los actos de gobierno o los actos políticos dados por sus mandatarios o por secretarios de Estado fundamentalmente. Con una variación. Cuando son ministros de Estado, se los puede llamar por el desempeño de sus funciones. O sea, tiene una valoración y una subjetividad política. Tienen que rendir cuentas ante el Parlamento. Se necesitan, para que puedan ser llamados a la Asamblea a juicio, 1/3 de la firma inclusive. ¿Qué es lo que pasa a nivel de presidente y vicepresidente? Tiene un nivel adicional de lo que usted denomina blindaje, es de requisitos y de procedibilidad, por así decir. No puede ser la acusación tan genérica como la de un ministro de Estado o un funcionario de control. Más allá que en la actual Constitución hay una contradicción. Para usted poder destituir un ministro de Estado necesita 91 votos, que es designado por el gobierno. Y para un contralor, procurador o fiscal, que representan al Estado supuestamente, necesita menos, 69. Es una franca contradicción. En el caso del presidente y vicepresidente hay causales taxativas que están en el artículo 129 de la Carta Magna. Y tiene un procedimiento que ahora pasa por una calificación del Consejo de Administración de la Legislatura como paso primario. Tiene que ir a la Corte Constitucional para un informe sobre su procedencia, que antes no existía en las anteriores constituciones, y finalmente pasar por el trámite de la Comisión de Fiscalización, donde el actual oficialismo tiene mayoría. Yo presenté un proyecto de ley de reforma a la función legislativa que no se aprobó, que yo no entendía por qué la Comisión de Fiscalización tenía corona. ¿Y por qué digo aquello? Porque es la única comisión del Congreso cuyos informes a favor o en contra de algo no pasan al Pleno. Todas las demás comisiones, cuando tramitan leyes o proyectos, inclusive cuando recomiendan su archivo o su no procedencia, pasan al Pleno, que es la autoridad máxima de la Asamblea Nacional, para que por mayoría de votos se decida acoger el llamamiento a que sea procedente o inclusive para archivarlo porque estuvo mal planteado. Pero la Comisión de Fiscalización no tiene eso. O sea que con los votos son dos integrantes. ¿Cuántos votos son para el juicio político?
Para el juicio político, para iniciar el proceso, se necesitan 46 votos. Ya existen votos en demasía. Para destitución. Para destitución son las 2/3 partes, que es lo que se denomina una mayoría calificada. 91 votos se necesitan. ¿Tiene ahorita la mayoría de Alianza País? Los tiene mayoría de Alianza País. ¿Por qué? Porque todo esto se reduce finalmente a votos, sí, no a tener la razón. Yo le preguntaba esto, ¿por qué? Vamos a asumir, por absurda que sea la hipótesis, que pase la calificación del cargo, pase el informe de la Corte Constitucional, ¿no? Y dice sí. Los hemos llamado a juicio político. Pero cuando tengo que votar, tengo la mayoría y no lo destituyo. Es un escenario. Es un escenario, pero el que está más real, ¿no? Ellos tendrán que responder ante el pueblo y ante la historia. O al revés, también le pongo un ejemplo. Tengo que ser casuístico. A lo mejor el señor se defiende en un verdadero proceso político de ida y vuelta, y a lo mejor, digo yo, debo creer en el debido proceso, demuestra su inocencia política. Claro. Porque en la asamblea somos jueces políticos. Y lo absuelven todo, mayorías y minorías. Sí, también. Ojo, eso es otro escenario. O a lo mejor el peso de las pruebas políticas, y disculpen, estimado oyente, que sea tan reiterativo con el uso de los términos, porque esto es político y no penal. Claro. Tanto es así que la Constitución de la República, la anterior y la de mi abuelita también, establecían que después de un juicio político, de llegarse a encontrar o haberse probado adicionalmente infracciones de carácter penal, la consecuencia era un juicio de carácter penal, es la consecuencia. Lo digo porque hay gente que cuando uno va por lo político, dicen que vaya primero por lo penal. Y cuando en los periodos pasados del Parlamento, algunos diputados iban a la Fiscalía, el que sabemos, el tuitero mayor, dice no, que primero tienen que pasar por lo político. Claro. Así que sin ninguneo, no crea que es accidental, sino que obedece a un libreto del correo. Hablando del tuitero mayor. En la práctica, estimados oyentes, ese proyecto que regula las redes sociales para efectos del odio y discriminación es la vulgar continuación de la ley de comunicación para coartar los derechos de libertad de expresión y de opinión, tratando de ir hacia el control de contenidos. Ley absolutamente innecesaria. ¿Y por qué? Ya en la actualidad, así como la injuria está penada, porque no es que en la red social yo a usted le atribuyo un delito y no pasa nada porque es la red social. No. Si yo le atribuyo a alguien el cometimiento de un delito, así sea en Twitter o en Facebook, eso es judicializable y lo puedo llevar preso. Tengamos claro todo eso. Y asimismo, si uno incumple el mandato constitucional del capítulo, artículo 11, numeral 2, que se refiere a la no discriminación y al no odio, y asimismo violo el Código Penal, donde hay artículo expreso que le da de 1 a 3 años cualquier persona que discrimina o realiza delitos de odio, y si es funcionario público el que propaga esos delitos, la pena sube de 3 a 5 y tiene una lógica, porque no es lo mismo la persona que detenta un poder y que tiene potestades en la administración pública que el ciudadano normal. Ese tiene una mayor pena si es que propaga el odio y la discriminación. Y acordémonos que por ahí había un discriminador confeso que, utilizando todos los medios, públicos incluidos, lo único que hacía era destilar lastimosamente su perversidad y su odio. Así que eso es absolutamente innecesario. Las redes sociales para esos efectos tienen el mismo criterio que un canal de televisión, que una radio o que la prensa escrita. Pero claro, lo estaban utilizando como un pretexto del anterior presidente para poder controlar contenidos y que exista una especie de censura previa para que la gente no opine. ¿Y por qué le digo aquello? Porque para el poder discriminar es una cuestión de estilos. Para el ciudadano criticar se puede convertir en un delito. ¿Quién ponía el margen de discrecionalidad de cuándo era la atribución de un delito o propagar odio y discriminación? Con lo cual obviamente no estoy de acuerdo de lo que es una crítica, que es lo que el poder lastimosamente le incomoda. Pero para conocimiento de nuestros oyentes, al día de hoy ese proyecto en la práctica está en la congeladora. No ha llegado. Llegó. ¿Se debatió o no? No se debatió nada, está a nivel del Consejo de Administración de la Legislatura. Un día dijeron por ahí, después rectificaron que le iban a devolver al Ejecutivo, ha terminado enviándolo
a una unidad de técnica legislativa supuestamente para verificar su procedimiento o algún cuestión de técnica. En español está en la congeladora, porque creo que ni al actual mandatario le interesa tramitarlo de la manera en que está redactado. Ya solo para terminar esta última parte que les he planteada, asambleísta Henry Cucalón, es la consulta versus... Hoy la Comisión de Justicia, a la cual pertenezco, va a tramitar el informe para el segundo y definitivo debate de la ley que instrumenta la consulta popular del 19 de febrero, mediante el cual a todo funcionario público, a todo dignatario, se le prohíbe tener cualquier tipo de bien, recursos o bienes en un paraíso fiscal, así considerado por el Ejecutivo por el Servicio de Rentas Internas. Como concepto hay que apoyarlo, es el producto de una voluntad popular, que es un mandato, que hay que respetarlo. El trabajo que hemos venido haciendo muy técnico, normativo a nivel de la comisión y que no ha estado exento de dificultades y desafíos, es aterrizar ciertos conceptos que suenan muy bien verbalmente, pero adaptarlos a los marcos jurídicos es bastante complejo. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que un presidente de la República no ha cumplido con esto. Quien tiene la obligación de denunciarlo es el Contralor General del Estado. Pero a diferencia de un funcionario normal, en que uno puede destituirlo o cesarlo, el presidente de la República, al igual que el vicepresidente, como estábamos conversando hace un minuto, para terminar su mandato o para que sea destituido, tiene causales que están en la misma Constitución, porque un presidente no es como el director de obras públicas de una institución. Entonces ahí hay un vacío legal. Lo lógico hubiera sido que la consulta vaya acompañada de una reforma al mismo artículo 129 de la Constitución, a que se refiere como causales para dejar el cargo, para destituir a un presidente de la República. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para ese mandato popular, para esa respuesta del pueblo, adecuarlo al marco jurídico. En el caso de los funcionarios como asambleístas, por ejemplo, se está haciendo las reformas respectivas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el caso de los funcionarios, se le está haciendo la Ley Orgánica del Servicio Público y se está adaptando el tema, evitando en lo posible que haya algún margen de discrecionalidad, volvemos a ese término, por parte de la administración pública. Porque, por ejemplo, en algunos pasajes del proyecto de ley se habla de terceros vinculados. ¿Qué se entiende por terceros vinculados? Al ojo yo voy a pensar que mi mejor amigo tiene alguna relación conmigo y él tiene cuenta y el presidente o el vicepresidente no. Siempre hay que reducir al mínimo ese tipo de actos. Pero lo importante es que hemos trabajado en conjunto, es una ley que hay que implementarla. En algún momento se llegó a pensar de que eso podía coartar el derecho a la libertad de propiedad, inclusive el de asociación. Pero después de una reflexión lógica, más que jurídica, esto no es para todos los ecuatorianos, esto no es para los ciudadanos que siguen teniendo el derecho a poder colocar sus recursos donde bien tuviera, porque tengamos claro, lo importante es el origen de los recursos, no el destino. Pero las personas que van a ser parte del servicio público, las personas que van a poner a consideración del pueblo a través del voto, ser designados para algo, necesitan requisitos especiales. Así que si esta es la voluntad del pueblo y si para ser funcionario, empleado, dignatario, presidente, alcalde, diputado, se ponen más requerimientos, en este caso de no tener bienes en paraísos fiscales, pues habrá que responder a ese veredicto popular. Eso es muy pronto para determinarlo, porque cuidado, caemos en más de lo mismo. Si en las próximas semanas vemos signos fehacientes, palpables y concretos de recuperación económica, que mejoran los índices de empleo, que se transparenta el nivel de la deuda que tienen los ecuatorianos, si se puede en común conjunto con varias fuerzas políticas ciudadanas ir hacia un verdadero progreso en libertad, generar bienestar, desarrollo y empleo, el señor Moreno podrá hacer historia. Es un poco incipiente todavía. Hay señales, pero esas señales deben ir de la mano de hechos concretos, si no serán solo simples aspiraciones. Agradecerle a nuestro invitado el día de hoy en esta mesa de diálogo, al asambleísta Henry Cucalón. Vamos a ir con nuestros anunciantes, volvemos inmediatamente. Oye, muy bien, ¿eh?